One, two. Hola, ¿cómo están? De nuevo con ustedes para comentar algunos puntos que son muy importantes para las organizaciones hoy. No tengo la menor duda que después de que existe una visión y de que existe una razón de ser de una organización y un liderazgo detrás de ella que sepa y tenga los recursos suficientes para poder llevarla hacia la meta que ha conseguido planear previamente o que visiona hacia el futuro, lo más importante es tener el equipo suficiente, adecuado desde el punto de vista de talento humano. Y esto es una realidad que ha venido ocurriendo en la existencia de los equipos y las organizaciones como los conocemos y como se conocieron en muchos años y eras anteriores. Sin duda, ahora también un tema recurrente para todas las organizaciones es, como lo fue en su momento la generación X, que era acusada de ser una generación desparpajada y retadora, etcétera, y que terminó siendo con el paso de los años una generación que se ha distinguido por algunos logros, particularmente en los últimos 20 años. Pero la generación de los millennials también ahora está siendo un poco dilapidada porque si bien no representa a todos los miembros de esa generación que nacieron en ese periodo de tiempo en donde se les considera millennial simplemente por haber llegado al mundo en esa época, si bien no todos tienen las mismas formas de pensar y de conducirse, sí se tienen algunos rasgos característicos que los distinguen. Ahora, en lo particular, puedo compartir con ustedes que un buen amigo, un empresario, estuvo hace muy pocos días en una convención en Arizona con empresarios y proveedores del ramo de la construcción, y en varias oportunidades, en mesas redondas y en conferencias, se habló de este tema. Y es una realidad. Y una de las conclusiones que él comenta que surgieron ahí, muy parecida a la conclusión que tuvimos en nuestro Congreso de Recursos Humanos el mes pasado, es la realidad de la generación de los millennials está ahí. Y en lugar de quejarnos y de estar pensando en por qué no van a funcionar las cosas, debemos hacerlas que funcionen. Y eso será sin duda también la característica distintiva de las empresas que tengan éxito contra las que no lo puedan lograr, porque no es rentable ni es sostenible en el tiempo permanecer con gente que ya sepa cómo trabajar o cómo hacer las cosas, que regularmente, y no es una regla necesaria, las organizaciones piensan que son las personas mayores en este caso. Por lo tanto, nosotros debemos seguir considerando estos nuevos perfiles que están apareciendo frente a nosotros. Y un último ejemplo, hemos estado reclutando, porque lo hacemos como parte de nuestra labor, algunas posiciones para empresas, y hemos tenido que entrevistar jóvenes pertenecientes a la generación millennial. Y efectivamente nos hemos encontrado con situaciones en donde tal vez la identidad propia de la persona nos dice que no quiere hacer ciertas cosas que es necesario que haga en la descripción de funciones, o que pareciera ser situaciones bastante claras para hacer. Como por ejemplo, aquellos candidatos que vimos yo quiero ganar mucho más dinero que los demás porque creo que me lo merezco, aunque no tengo experiencia. Y yo creo que eso es importante considerar, que en su autoestima es correcta, pero que también hay un orden establecido en donde pues hay que llegar, probarse, aprender y demostrar, ¿no? Y por otro lado, gente que hace cita para llegar a una entrevista y no llega, pero tampoco avisa, o que su formalidad está un poquito laxa o no acorde con la realidad que vivimos. Y el último ejemplo que les voy a compartir es a una persona que contratamos para que llegara a una posición de recursos humanos en una organización. En su primer día tuvo un percance automovilístico, pero como se quedó sin auto por las siguientes 2 semanas, prefirió dejar de trabajar. Aún que había renunciado a su empleo anterior,
y se había quedado sin trabajo. Esas son decisiones que tal vez no podemos entender en otras circunstancias, pero que tenemos que entender que existen en la mente de las generaciones que van a hacer que el talento que poseen nos lleve al puerto que queremos lograr en nuestras organizaciones. Así es que menos quejas y más creatividad, más capacidad de innovar y de trabajar con estas generaciones que muy pronto irán consolidando grandes logros en estas organizaciones y en muchas que nos van a mostrar en el futuro. Muchas gracias, yo soy Armando Arias, los espero en el próximo contenido que les entregaré.